Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor. Y saber qué programación es tu favorita. Por favor, no te olvides de compartir. Así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. ¡Hola, mundo! Muchas gracias. Esto es Dominicana. Playas donde solo escuchas tu eco. Mar. Comida. Mar. Surf. Gente buena. Ron. Montañas que rompen el océano. Los que vinimos por 10 días y ya llevamos 10 años. Los que vinimos por hacer y nos esperamos por amor. Mesas, bares Hoteles. y hostales. En Dominicana, no importa por qué viniste. Aquí lo único que importa es por qué te quedaste y si quieres volver. Y que al recordarnos sonrías sin querer. Dominicana es su gente. Dominicana. Dominicana te sonríe. El ruido tiene nombre de generación. Somos Decibelians. Y no nos conocerás por cómo vestimos ni por nuestro estilo de vida. Somos la primera generación marcada por el ruido. El ruido excesivo y prolongado, el uso frecuente de auriculares con un volumen alto y la contaminación acústica impactan en nuestra salud y nuestra calidad de vida. Y lo hacen, paradójicamente, de forma silenciosa. Pero es irreversible. El 50% de los jóvenes entre 12 y 35 años están en riesgo de pérdida auditiva Por exceso de ruido en contextos recreativos. Nuestro futuro no suena bien, ¿verdad? Queremos cambiarlo. Tomar conciencia e incorporar hábitos saludables para el cuidado de nuestra audición. Podemos hacerlo. Hagamos que el ruido no escriba la historia de nuestra generación. Baja el volumen. Sube la salud auditiva. La Universidad Católica Boliviana San Pablo abre sus espacios educativos promoviendo medidas de acción positiva que favorece la inclusión en la educación superior de personas con necesidades educativas específicas, a través del área de inclusión, discapacidad y equidad, la cual facilita el tránsito adecuado en el acceso, permanencia y salida exitosa de sus estudiantes. Promueve la actualización en la formación docente sobre la temática. Desarrolla e implementa mecanismos y estrategias de apoyo equitativo en el aula. Aplica el modelo social de la discapacidad para transformar culturas y prácticas inclusivas. Todos los días en la Universidad Católica Boliviana trabajamos con entusiasmo, creando sinergias en la comunidad universitaria por la igualdad de oportunidades con responsabilidad y respeto, sobre todo personas. En América Latina y el Caribe hay 70 millones de personas con discapacidad. La falta de infraestructura accesible es una de las barreras que enfrentan. Desde el BID promovemos la inclusión laboral de personas con discapacidad, el fortalecimiento institucional en temas relacionados y el desarrollo de estándares de accesibilidad universal en la infraestructura. Un ejemplo es el Programa de Sustentabilidad y Eficiencia del Sector Eléctrico en República Dominicana, donde se desarrolló una política de inclusión laboral.
También se construirán baños accesibles gracias al Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Argentina. Y en Brasil se han capacitado a conductores de autobuses para atender a sus usuarios, garantizando la accesibilidad a las estaciones y al espacio público. Además, hemos desarrollado una guía de servicio inclusivo para personas con discapacidad y otras publicaciones en transporte, agua y energía. Estamos haciendo camino hacia una región más inclusiva. Discapacidad Televisión. ¡Hola mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. A continuación, B1, B2, B3. Presenta el programa Manel Martín. Hola, muy buenas noches. Estamos durante el mes de agosto, este mes de vacaciones en España. Las calles están bastante vacías habitualmente en esta época del año. Los comercios habitualmente, los bares, las tiendas, estas están cerradas, evidentemente las grandes superficies no. Se ralentiza incluso todo el tiempo, es decir, estamos aquí más tranquilitos, la gente un poco más relajada, no con tanta prisa en estas ciudades tan rápidas durante todo el santo día el resto del año. Sabéis que estamos haciendo un repaso de todas las discapacidades, digamos que estamos haciendo, bueno, la perspectiva que tengo yo, después de haber estado más de 35 años en contacto con la discapacidad, haber trabajado unas de forma directa y, como os decía en otros programas de televisión también, que he tenido la oportunidad hoy en día de compartir con muchos compañeros, casi siempre son directivos de asociaciones, entidades del tercer sector, en programas de radio y televisión, y también con mi oportunidad de estar mucho con mis compañeros con discapacidad física, discapacidad intelectual, ceguera, en multitud de salidas de animación, que también, como repetíamos hace días, es donde te encuentras a gusto con la gente, ¿no? Donde la gente se relaja, explica sus problemáticas, bueno, se abre un poco, y pues es la oportunidad donde te encuentras correctamente con todas estas personas y conoces el interior de muchas de estas personas. Hoy vamos a hacer un repaso a todas las personas que padecen discapacidad mental. Bueno, mi contacto de discapacidad visual viene a raíz de mi relación con Joaquín Buñuel, que era psiquiatra. El Joaquín Buñuel, me acuerdo que visitaba en la calle Lauria, esquina Córcega, y tenía una chica que atendía a los pacientes cuando venían. Nos hacía pasar a la sala de espera y, bueno, hasta que acababa la visita anterior, pasaba la siguiente y tenías, bueno, atender a la gente, atender el teléfono, porque el Joaquín no le gustaba que le molestasen mientras estaba en visita. Y me acuerdo que más de un día me llamaba última Manel, que me ha fallado la chavala, vente a estudiar aquí, porque él sabía que mientras que yo estaba esperando a que llamasen a la puerta y estuviese atento al teléfono, había muchos ratos vacíos, y aprovechaba para llamar, para estar tranquilamente estudiando o leyendo ahí en la recepción. Y también aproveché el tiempo para hablar con muchos pacientes que venían, y conocí y establecí relaciones amistosas con varios de estos pacientes, porque quedábamos, luego, yo me acuerdo de la Eli, una chica que padecía agrofobia, que incluso en su fase aguda estuve con ella, intentemos superarla juntos, y al final es una chava que ha superado su agrofobia. Actualmente es una chica que, bueno, está siempre con el riesgo, pero en principio ya no padece, en teoría, esta grave enfermedad, porque te limita mucho el tener miedo a los espacios libres, a las multitudes, etc.
Y luego yo creo que tengo la gran suerte de que posiblemente mi amigo del alma, el que llevo, bueno, hace más de casi 30 y pico años, 35, 36 años que llevo con él, siendo muy amigos, es una persona que cuando nos conocimos, una persona que no tenía ningún tipo de problemática, pero al poco tiempo se diagnosticó una esquizofrenia paranoide. Y desde entonces somos muy amigos. Ahora mismo, este mes de agosto, igual viendo este programa, nosotros estamos aquí en Torroella de Montgrí, una población de la Costa Brava, donde estamos pasando una semana de vacaciones en la playa, y el Xavi viene con mi familia porque, bueno, sigue, ya digo, es un íntimo amigo mío y nos vemos muy habitualmente. Vamos a intentar explicar un poco lo que son las enfermedades de tipo mental, y luego haremos un poco lo que hemos hecho en otros programas, el repaso del aspecto social. Hablaremos del aspecto de la familia, el aspecto de las actividades deportivas, de ocio, qué dificultades tienen. Hablaremos de los derechos, los recursos al alcance de estas personas con discapacidad mental. Y con esto prácticamente acabaremos el programa. Enfermedades mentales hay muchísimas, Parece que vamos a hacer las más importantes. Incluso hay dificultad para ponerse de acuerdo en poner una categoría a cada uno de su discapacidad correspondiente. Un tema importante es el diagnóstico. Muchas veces hay médicos que se equivocan en el diagnóstico, y eso puede ser un craso error tanto para farmacología, para la toma de medicamentos, como para el tratamiento, como para el tema de la educación de niños. Pues hay mucha gente que está diagnosticada de una enfermedad y al cabo de mucho tiempo la gente, o cambiando de médico, porque situación, se da cuenta que el diagnóstico hecho hace tiempo no es el correcto y hay que modificar el diagnóstico y la farmacología y la educación y el tratamiento, la psicoterapia, etcétera, etcétera. Enfermedad mental significa alteración del sistema de las neuronas. Sabéis que tenemos un sistema central nervioso, es una auténtica virguería, donde hay millones y millones. Hay un dato que me produjo espanto, estudiando biología, cuando hacía psicología, estudié un día en biología que a partir de los 26 años, cada ser humano perdemos 100.000 neuronas al día de forma irrecuperable, con lo cual es multiplicado por los días del año, por los años que vivimos, pues son muchos millones. Pero tranquilo hasta que no tienes 90 y pico, 100 años, porque hasta entonces aguanta bien estas neuronas, porque aunque pierdas 100.000 quedan otras muchas que sustituyen, bueno, no es que sustituyen, sino que hacen una función parecida y sigues teniendo una mente abierta, una mente bastante desarrollada, pudiendo llevar una vida la más normal. Pero cuando tienes 90, 100 añitos ya, las neuronas se van desconectando con esta sinapsis tan guapa que tienen hechas entre ellas. Y el gran desconocido del cuerpo humano es el cerebro. También tenemos grandes partes del cuerpo desconocidas, y hemos tenido problemas de que no sabemos cómo curar la diabetes, bueno, muchas enfermedades, pero el gran desconocido es esa red brutal que hay en el cerebro conectadas unas con unas. Sabéis que ya hemos puesto nombre a unas cuantas, ¿no? Unas son las dopaminas, las serotoninas, cada una tiene un nombre, una está en especial en la memoria, otra en las emociones. Hemos dividido el cerebro en dos partes, la parte derecha y la parte izquierda, una más especializada en el aspecto afectivo, otra más especial en el tema práctico, matemático, digamos, eso también está estudiado sobradamente. Pero ya digo, ese sistema cuando está alterado puede ser por muchos motivos. Por ejemplo, la gente que padece bipolaridad, también llamada maníaco-depresiva, es una alteración en el litio, en el sodio, y los psiquiatras lo que intentan básicamente es hacer un combi entre estos medicamentos, estos minerales, para intentar que la persona esté estable. Como os digo, las más conocidas, la más importante en número de personas afectadas es la esquizofrenia. Son las personas que tienen síntomas positivos, que significa que tienen delirios, alucinaciones, pueden incluso ver, escuchar, oler incluso. Mi amigo el Xavi alguna vez incluso ha sido el olor, que no existe, y ellos están seguros de lo que están viendo, están escuchando, están diciendo, es verdad. Y bueno, habrá que intentar no llevarles la contra de repente, porque si te das la contra de repente es cuando entramos en el drama familiar, que supone el trastorno de toda la familia, que el padre empieza a gritar, la madre también, el hermano también, y el que peor lo pasa evidentemente es el discapacitado mental. Sepad que, por ejemplo, hay una frase muy interesante que decían que podemos hablar de enfermos, pero hay que hablar de personas que padecen. El enfermo mental, lo principal que tiene es que padece, lo pasa muy, muy, muy mal internamente, porque él, cuando está en las fases normales, digamos, pues se da cuenta de estos errores que ha tenido en la fase del brote o de la discapacidad que tiene en ese momento, y eso le produce alteraciones importantes.
La esquizofrenia representa casi el 1% de la población occidental, con lo cual en España cuenta que puede haber unos 400.000. También lo mismo que es más discapacidad de casos más leves a casos más graves. Habrá casos que sean muy leves y la persona prácticamente no requiere ningún tipo de tratamiento, ni siquiera la gente no irá al psiquiatra porque digamos que controla, pero cuando la cosa ya llega a mayores es cuando tienes que acudir, pues en el primer caso al psicólogo. Recordad que el psicólogo no podrá recetar medicamento, el que puede recetar medicamento únicamente es el psiquiatra. Y en España, por ejemplo, últimamente una cosa que no me gusta nada es que están pasando el tema de la depresión a manos del médico de cabecera. Bueno, se está especializando el médico de cabecera en conocer depresión, pero la depresión puede ser un tema muy serio y muy grave y que cada día que estuviese en manos de los auténticos especialistas que son los psiquiatras. Como os he dicho, esquizofrenia, síntomas positivos, síntomas secundarios que son el tema de desarrollo social, dificultades en relaciones sociales, son personas que alguna vez pueden tener bastante dificultad en relación social, aunque también, como mi amigo el Xavi, veremos más adelante que no tiene ningún tipo de dificultad, porque cuando está bien, ahora cuando tiene la fase, digamos, el brote, la fase mala, pues entonces pues está cuando está mal. Luego también explicaremos qué tipos de personas hay que hacen esas fases de brote, ¿no? Yo siempre os voy a recomendar una serie de películas, una que es bastante buena, también es de Hollywood, como todas ellas, pero es bastante buena, es la película de Una mente maravillosa, que explica la vida de un premio Nobel de ciencias, que fue el señor John Nash, ¿no? Se monta una película que había un complot militar, no sé cuántas cosas, y al final pues se demuestra que esto no es cierto, y en la película se puede observar varios aspectos que pasan con las personas con discapacidad mental. La maníaco-depresiva, trastorno obsesivo-convulsivo, son las personas bipolares, por ejemplo, bipolaridad, trastorno maníaco-depresivo, son las personas que pasan de situaciones eufóricas a situaciones depresivas por cualquier motivo. Hay gente que de repente están súper eufórica, lo ven todo de color de rosa, no duermen, compran mucho, cuidado con las compras en esos momentos de maníaco, está por arriba, y de repente o a poco tiempo, ¡bam!, para abajo, depresión clásica, llorar mucho, no tener ganas de salir, no le apetece hacer nada, la típica depresión. Lo que comentaba, alteraciones en el sistema de productos como el litio, el sodio, etc. Los psiquiatras, importante buscar el psiquiatra adecuado. Yo siempre digo que cuidado con el psiquiatra con el cual vayáis a caer. Contad que el psiquiatra, yo digo que es una persona que está siempre en contacto con el enfermo mental, ¿no? Y algunos de ellos, los conozco bastante bien a ellos, acaban teniendo problemas importantes ellos mismos, ¿no? Porque imaginaos, por ejemplo, Joaquín Muñoz visitaba los lunes, miércoles, jueves y sábados, 4 días a la semana, desde las 3 hasta las 12 de la noche, un caso detrás de otro. Era una hora de visita por cada paciente. Y bueno, le venía un mayo depresivo, un depresivo, un alcohólico, un ludópata, bueno, imaginaros eso durante años y años, ¿no? Entonces digo, hay psiquiatras que muchas veces dicen, no, es que va muy despistado este psiquiatra, no me habla, bueno, cuidado, el psiquiatra hay que hacer una buena elección y te tiene que ir bien. Si el psiquiatra no te va bien, no hay química entre tú y el psiquiatra. Cuenta que al psiquiatra le va a tener que explicar cosas internas tuyas, lo que te pasa por dentro, cosas que no les explicarías a nadie y tendrás que explicársela a él, porque él tiene que deducir qué está pasando contigo, y tiene que haber química entre él y tú, y tener mucha confianza en él. Lo importante, por ejemplo, en enfermos mentales es seguir a rajatabla la medicación dada por el psiquiatra. Si te dice 0,5 miligramos o 500 de esto o lo que sea, al milímetro. Y sobre todo, no dejar de tomar la medicación en fases en que la persona está bien. Mucha gente está mal, vuelve a caer bien, está una temporada bien, y dice, bueno, voy a dejar la medicación que ahora estoy bien. No, previamente hay que tomar la medicación cuando estás bien para no volver a caer en situaciones de fases negativas en este aspecto. Muy importante, confía en un psiquiatra. Hay muchos psiquiatras en el mundo, evidentemente. Coger el que más te guste, con el que tengas más química, tengas facilidad de hablar con él, te encuentres bien con él, y también, repito, a seguir a rajatabla la medicación que te den. Nunca pasarse. Y si hay una alteración que de repente te encuentras nuevamente mal, lo único que hay que hacer con un enfermo mental es llamar al psiquiatra. La gente dice, bueno, es que es muy difícil vivir con un enfermo mental. Es verdad que algunos de ellos pues tienen dificultades importantes, pero habitualmente, si no es una de estas personas que tienen esta rareza y estas cosas, pues cuando está bien, estará bien, Ahora, cuando vemos que la cosa mal, pues no me tengo que llamar al psiquiatra, el psiquiatra lo llama y diga, doctor, está mal el quien sea, y bueno, el psiquiatra decidirá, le cambiará, le subirá, le bajará la dosis, lo llamará para que lo lleves a su visita, te visitará,
Y depende cómo vea el paciente, alguna vez incluso decida internarlo una temporada en un psiquiátrico. Eso no es nada del otro mundo. Es decir, te puedes encontrar una persona que está bien, de repente cae mal, la crisis es muy fuerte, por ejemplo, y el psiquiatra entiende que tiene que estar internado en esa fase aguda de la enfermedad, tiene que estar ingresado, pues no sé, 2, 4 meses, no sé, un mes, 2 meses, depende cada tiempo. El tema de la atención. También muy importante el tema de cómo es, bueno, aquí en España ha mejorado mucho en los últimos años, pero los psiquiátricos, bueno, hace solo 20 años, en España auténticamente, 20, 30 años obviamente, era dramático, porque aquí era una pequeña cárcel donde no se tenían libertad los que estaban por allí, no hacían ningún tipo de actividad, solo daban vueltas a un patio, tenían una pista de básquet, donde jugaban un poco a básquet, y estaban toda la gente súper aburrida y prácticamente ellos dopados, con medio zombies debido a la medicación que muchas veces se les daba para dejarlos tranquilos. Pero es un tema que, bueno, hablaremos mucho del tema, si ves la historia de los psiquiátricos se te ponen los pelos de punta, de ver lo que hemos hecho históricamente con estas personas, se te ponen los pelos de punta de ver lo que hemos llegado a hacer a lo largo de la historia de atención a estas personas. Pero bueno, en España, repito, en nuestro país, en otros países, pues no sé cómo estarán, evidentemente, países peor económicamente que España, evidentemente mucho peor. Evidentemente, cuando hablamos de países del tercer mundo y tal, estamos hablando de situaciones mucho peores que la española. También la gente puede pasar trastorno obsesivo convulsivo, los famosos TOC, T-O-C, personas que tienen manía en la limpieza, en el orden. También otra película interesante a ver es la película Mejor Imposible, que interpreta Jack Nicholson. Es una película que la clava prácticamente con un TOC. Ahora mismo hay una serie aquí en España que se llama El Detective Monk, que también habla un poco de otra persona que padece trastorno obsesivo convulsivo. Neurosis, casi todos tenemos neurosis, que más o menos pues tiene una manía, bueno, ya sabéis, hay agrofobia, manías a los espacios libres, a las multitudes, traficofobia, gente que no puede soportar estar en un embotellamiento de coches, hidrofobia, la gente que tiene manía al agua, no puede ni ver el agua, Bueno, incluso hay una que es muy guapa, que es tener la suegrofobia, es decir, no soportar, esto les pasa a unas mujeres sobre todo por aquí, que no soportan a la suegra, no pueden ni ver en pintura y cada vez que tienen que ver a la suegra o que viene a su casa, se les ponen los pelos de punta. Lo mismo, podemos tener una manía, ves una cucaracha, te da asco, pues mira, ahora si resulta que te coge un ataque de ansiedad o de angustias, pues da unido, hay que tomar medidas oportunamente. Las depresiones endógenas y exógenas, sabéis, endógenas también debido a alteraciones bioquímicas y exógenas, estas son un poco diferentes, pues son debido a motivos vivenciales, la muerte de un ser querido, el despido del trabajo, la ruptura emocional de pareja, la ruptura de un matrimonio, todo esto puede dar origen evidentemente a una depresión exógena. Exógena, por ejemplo, recordad que los psiquiatras tratan las enfermedades mentales bajo 3 perspectivas: perspectiva farmacológica, mediante medicación; tratamiento psicoterapéutico, es decir, hablando con el paciente. Hay teorías, sobre todo anglosajonas, norteamericanas, que no hablan mucho con el paciente, basa mucho más en la farmacología. En teorías europeas se da mucho más importancia a la conversación posiblemente, aunque también se utiliza la farmacología. El tercer aspecto de atención es el psicosocial. Hay que intentar que el entorno de la persona afectada de esta discapacidad mental, la familia, los amigos, los hermanos, la escuela, en el caso que sea adolescente, el trabajo si se da el caso, pues esté correctamente adecuado a la situación de la persona. Bueno, y luego hay toda una serie de enfermedades hoy en día que son muy vigentes en nuestra sociedad debido, entre otras cosas, al tipo de sociedad que estamos viviendo, que habría que modificarla porque son, digamos, enfermedades mentales que, aunque son enfermedades como tal, digamos que la persona hace algo para tenerla. Es decir, hablamos de alcoholismo, tabaquismo, todo el tema de toxicomanías, evidentemente, el tema de ludopatías, anorexias, bulimias, bueno, todas estas enfermedades que ya digo que casi siempre cuando una persona desarrolla enfermedades de este tipo, muchas veces se dispone de una predisposición genética. La persona puede estar bien, de repente tiene un suceso en la vida que puede ser, pues ahora mismo un amigo mío que era taxista, pues hubo un drogadicto que no le quiso pagar un viaje, una carrera de taxi, se puso muy nervioso y el drogadicto le clavó una aguja en el brazo del taxista. El taxista cogió manera que le había pasado con el SIDA, se hizo las pruebas necesarias, tardaron un tiempo en dar el resultado, y mientras que tardó este tiempo, el chaval adquirió un TOC. Es una persona que totalmente tiene obsesión a la limpieza, lo quiere limpiar todo, ve virus por todos los lados.
pues esta persona seguro que tenía una predisposición genética. Lo que pasa es que lo que le disparó la predisposición fue aquel acto precisamente del contacto con esa persona. Igual le hubiese parecido en otro momento de su vida, pero mira por dónde le apareció en aquel momento. También las drogas, cuidado con las drogas. La gente dice, no, es que yo tomo una droguita de síntesis, esto no es nada, me tomo 4 canutillos, no pasa nada. Las drogas, por favor, ni verlas. Las drogas también disparan predisposiciones genéticas. También conozco un amigo mío también que se metió en drogas y bueno, disparó, supongo, el chaval que es un esquizofrénico también, disparó, digamos, una predisposición inicial que tenía en su propio cuerpo, y el chaval tiene pues toda la realidad que tienen actualmente los enfermos mentales. Muy importante el tema, repito, del diagnóstico, de estar bien diagnosticado, ir a un terapeuta adecuado, oportuno. La seguridad social, por ejemplo, en España, yo diría que no la trata bien, es decir, ver un paciente cada 2 meses, darle 4 pastillas, venga, ver un paciente de 2 meses, por ejemplo, una persona en fase aguda, pues un tratamiento correcto sería incluso, yo diría, una visita semanal al psiquiatra. Hay veces que tienes que ir una vez a la semana, alguna vez incluso 2 veces a la semana. Si estás mal y tal, necesitas apoyarte en una persona, y en ese caso es el psiquiatra, ¿no? Entonces la seguridad social no atiende correctamente la atención psiquiátrica a estas personas. Y claro, ir a la privada pues es costoso, contar que, como os he dicho, un psiquiatra está alrededor de 3/4 de hora, los que tienen esta tendencia de hacer una atención psicoterapéutica, y claro, pues una hora de un psiquiatra, un profesional que tiene una formación de psiquiatra, pues vale pues de 70, 80, 100, incluso hay gente que cobra 100 y pico euros por visita, y eso multiplicado por 4, 6, 8 visitas que tienes que hacer al año, pues hay economías familiares que no aguantan evidentemente este gasto tan elevado. Ya digo, seguir a rajatabla los diagnósticos y por favor intentemos, bueno, es que incluso estamos en una sociedad que está como una cabra, ¿no? Porque decimos cuidado con las drogas duras, bueno, y las drogas blandas, ¿qué pasa? Bueno, el tabaco no es blando, por favor, ¿cuántos millones de gente se nos mueren al año debido al tabaquismo, ¿no? Ahora mismo hay un estudio hecho en España que está demostrado que los anuncios, donde hay más anuncios todavía de marcas de tabaco, es a la salida de los colegios. Bueno, pues ¿cómo puede ser que en el año 2010 todavía estemos con estas, no? Por ejemplo, no sé, ahora mismo hoy es emisoras de radio, por ejemplo, yo siempre explico al mismo Radio Marca. Radio Marca es una emisora que es deportiva a las 24 horas del día, hacen su negocio, que es explotar el deporte, muy bien, correcto, están todo el día hablando prácticamente del Barcelona y del Madrid, y también de otros temas deportivos. Pero ahora mismo están dirigiendo a la gente inevitablemente hacia la ludopatía, enfermedad que lo aniquila todo. Yo diría que la ludopatía es de las peores enfermedades mentales porque te deja todo raso, ¿no? Te lo liquida, se liquida a la familia, a los amigos, debe dinero a todo el mundo, roba dinero, se queda sin la familia, lo echan del piso por la hipotecado, no paga la hipoteca, lo desahucian. Bueno, todo lo que quieras, es decir, yo he cogido los ludópatas de mi asociación, los he cogido prácticamente con al último momento prácticamente, con una pinza prácticamente. Y luego para rehacerlo de unido, incapacitarlo, que no pueda firmar ni una sola hipoteca más en su vida, ni un solo préstamo en su vida, reorientar la hipoteca del piso, bueno, hacer impagos para siempre, arreglar el tema laboral, ¿no? Y bueno, siempre con aquella cosa de que puede volver, porque acordaros que las enfermedades mentales, lo que el psiquiatra intentará es la estabilidad, que un esquizofrénico, por ejemplo, esté cuanto más tiempo posible estable, no entre en crisis, ¿no? Un bipolar, porque esté cuanto más tiempo en situación estable, en un equilibrio, que no esté ni disparado ni para abajo, que esté más o menos equilibrado y aguante el máximo tiempo en esa situación estable. Y ya digo, ahora mismo las chicas, no sé, es que la manía esto de los top models, de estos sastres, de estos modistas que quieren que la gente tenga una talla 34. Mira, es que una talla 34 pues hay que estar muy delgado, digo, una talla 38 tampoco está mal, incluso nos gusta más a los hombres chicas un poco más curvas, ¿no? Una persona tan plana con una talla 34, digo, no nos gustan, no estéis las chicas obsesionadas con que tengo que gustar, tengo que estar guapa, soy presumida. Bueno, está bien, sé todo presumida que tú quieres, pero no hagas animaladas, no te dejes de comer, no dejes de hacer cosas, porque evidentemente comportarán problemas importantes para tu salud. Ahora mismo hay una película también muy interesante que explica la cantante que a mí más me gusta de la historia de la música, que fue la señora Karen Carpenter, ¿no? Era un conjunto de un dúo de 2 hermanos, Richard Carpenter y Karen Carpenter. Y en esta película, Karen Carpenter, porque hizo una actuación en directo, resulta que un periodista en la crónica del día siguiente puso como titular o algo así que tenía el culo demasiado gordo, y esta tal señorita Karen Carpenter le cogió, le cogió la manía de querer adelgazar, la chavala empezó a tomar incluso pastillas y no sé cuántas cosas más,
hasta que finalmente tuvo la desgracia de morirse como consecuencia de la anorexia y cogió un importante problema cardíaco. Bueno, ya sabéis que la anorexia produce, pierdes la menstruación, tienes muchas dificultades y te metes un follón importante. Es decir, lo mismo, la persona anoréxica no se curará casi nunca, se estabilizará. Es decir, después de un tratamiento, actualmente por ejemplo en Barcelona, como os comentaba, hace años, aquí en España, mezclábamos todos. En el mismo psiquiátrico iban alcohólicos, drogadictos, esquizofrénicos, toda la gente ahí mezclada. Hoy en día incluso se está compartimentalizando, hay unos compartimentos, ¿no? Es decir, la anorexia, por ejemplo, aquí en el Tibidabo, en la carretera de la Rabasada, hay un centro de atención a anoréxicos y anoréxicas. Entonces vas a unos especialistas concretos en tu temática, ellos intentan curarte, evidentemente, te intentan estabilizar. Y ya te digo, vuelves a comer normalmente, ganas unos kilos más, porque algunas de ellas y algunos de ellos acaban estando prácticamente en los huesos, ¿no? Y fijaros que está en los huesos y dice, ¿cómo tengo? Dice, me encuentro gordo. Es decir, mírate en el espejo, pero ¿no ves que estás prácticamente la piel encima del hueso y esto no pega? Y te siguen diciendo que están gordas, y que se ven gordas y que tienen que seguir haciendo mucha gimnasia, comer poca cosa. La bulimia lo mismo, se comen y enseguida van a vomitar todo, que no quieren ganar peso, que incluso se culpan de haber comido tal y tal. Repito, no hacer caso, esta sociedad que está como yo digo que está como una puta cabra hablando en plata, porque no hay derecho a que nos hagan estas cosas, porque para unas cosas están muy al tanto. Bueno, yo algún día os explicaré mis teorías sobre las toxicomanías. Yo soy partidario total y absolutamente de la legalización de todo tipo de droga, es decir, esto es mundo, aquí hay de todo y hay libertad para todo. Ahora bien, cuidado con información, que no la gente, cuando el niño sea pequeñito, sea jovencito, estudiemos en qué época, lo que hablábamos en su época y seguimos insistiendo que hay que formarlos en discapacidad. Lo mismo hay que decirle, oiga, mire, usted tiene que saber que mire, esta droga, la cocaína va haciendo ñan, 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 se va comiendo poquito a poquito las neuronas y bueno, resulta que en vez de a los 90 años tener esta destrucción sináptica de las neuronas, con lo cual ves que la mujer coge enfermedades estilo demencia senil y incluso actualmente con esta enfermedad tan dramática como puede ser el Alzheimer, pues mira, eso te pasa por 40 añitos. A los 40 añitos estás tan como aquellos, porque has estado durante estos años iniciales pues haciendo ñan, 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 ñan con la cocaína. Lo mismo el porrete y estas cosas, intentar explicar a la gente con detenimiento lo que es y luego la gente que haga lo que quiera, porque hay gente, por ejemplo, mismo, yo siempre digo, mire, hoy en día hay gente que tiene colesterol, están a 200, 300 y pico de colesterol, a partir de 220 se va mal, hay gente que está a 300, 400 de colesterol y nadie le puede decir a usted no coma jamón, no coma embutido, no coma grasas, no fume, no bebe. Esto la gente lo puede hacer, con lo mismo lo demás. El colesterol también mata, a largo plazo, pero mata, es decir, te puede coger una embolia, un ictus o cualquier cosa y la palmas y uno menos. Importante el tema del aspecto de las personas con discapacidad mental y, repito, diagnóstico, seguimiento farmacológico, tratamiento psicoterapéutico. El tema del entorno social es muy importante, el entorno social, como os he dicho anteriormente. El enfermo mental muchas veces no aguantará un ritmo laboral habitual. En España, los datos que leí el otro día, por ejemplo, en el libro de la Fachada en Jordà, que escribió Cristóbal Colón, comenta que el 95% de enfermos mentales no trabajan. Hay un solo 5% de trabajadores enfermos mentales, 95% de paro, de los cuales el 60 y pico % ni tan siquiera busca, ya está fuera del circuito, porque ha estado tanto tiempo buscando y resulta que no lo ha encontrado. El entorno de esa persona, vamos a ver enseguida cuando explique la vida del Xavi, porque quiero explicaros cómo hemos ordenado la vida del Xavi, mi amigo, pues es que la familia, si el enfermo mental dice que ve que le están persiguiendo y que está saliendo su nombre en la tele y que resulta que él es un etar, cosas que no son coherentes, no cuadran, es decir, ese chaval no está cuadrando ahora mismo, está fuera de cuadro, ¿no? Pues no le lleves la contraria de repente, no digas esto, que estás diciendo esto, la típica, vale, estás loco, Bueno, la locura, hay que hablar mucho de la locura, son personas que tienen una enfermedad mental, La locura es un término que hoy en día intentamos utilizar porque lo que intentamos decir, no, esta persona es tal, porque la locura engloba todo, si quieres, o no engloba nada, es decir, es cuestión de no hacerle caso, sino que cada persona tiene su enfermedad. Veremos más adelante, a nivel laboral serán personas que no podrán trabajar. Actualmente estamos intentando con muchos de ellos jornadas parciales en algunos casos, jornadas completas está intentando con muchas dificultades. Veremos también por a nivel social, tienen importante dificultad en relaciones amistosas, por ejemplo, con este carácter que una vez tienen, esas rarezas.
Yo, por ejemplo, conmigo el Xavi, si hubiese hecho siempre caso, me hubiese enfadado muchas veces con él. Lo que pasa es que muchas veces cuando he visto que me ha hecho una cosa incorrecta, lo he atribuido a su enfermedad. Y luego resulta que ha sido verdad, porque cuando ha vuelto a estar bien me ha dicho, Manel, te dije tal cosa, y digo, sí, pues oye, perdona, no lo quería decir, porque además no es verdad. Bueno, ya sabía que era un momento de crisis, con lo cual no le he hecho ni caso y hemos seguido amando, con lo cual es importante. Relaciones afectivas sexuales también importante, porque vemos también dificultad importante a nivel de relaciones sexuales, porque la medicación, esa medicación que puede ser más o menos numerosa, más o menos pastillas, inyecciones de todo tipo, produce efectos secundarios importantes. Por ejemplo, problemas de la memoria, problemas de la atención. Por ejemplo, hay algunos que tienen algunos pequeños temblores. Por ejemplo, el Xavi hace un tiempo ya tiene unos pequeños temblores y, bueno, no son muy intensos, los puede soportar perfectamente, pero evidentemente le afecta en todos los temas. Y entonces, ya digo, es importante, ahora sí explicaremos la vida del Xavi e intentar tener muy en cuenta todas estas problemáticas. Y bueno, a mí me he dejado el tema de que os estaba comentando el tema de la sedación sexual y afectiva, que esos medicamentos producen alguna vez de cierto tipo de impotencia, se te queda el líbido de ganas, se te van las ganas de relaciones afectivas, etc. Bueno, pues me estaba interrumpiendo ahora mismo el Claudio, que a través de este casquito que tengo me acaba de decir que hacemos intermedios y unos cuantos minutitos y estamos de nuevo con vosotros enseguida. Hasta ahora mismo. Estamos haciendo, bueno, mi perspectiva de discapacidad, de mis casi, ya llevo 35 años con toda discapacidad y estoy explicando mi vivencia con diferentes colectivos. Voy a continuación voy a intentar explicar mi relación con el Xavi y cómo hemos conseguido con el Xavi cierto grado de estabilidad. El Xavi muchas veces lo sigue pasando mal porque, como os he dicho, habitualmente los discapacitados mentales sufren. Este maldito mil veces titular de periódico que un esquizofrénico ha matado a X, por Dios. Es decir, si pudiésemos que un asmático o que una persona que tiene problemas al corazón o que tiene hepatitis, saldría mucho más veces que un esquizofrénico, os lo puedo asegurar, porque es que habitualmente un enfermo mental, la gente los conocemos, el psiquiatra, si está bien atendido por el psiquiatra, estos brotes tan bestias no se dan. Agresividad, ya te digo, yo creo que hay más agresividad en la población de la calle, la población normal, que no en personas con enfermedad mental. Lo que pasa es que, claro, como resulta que son un poco complicadas, lo fácil ha sido pues quitarlas de en medio, apartarlas como una especie, quitármelos de encima, no quiero estar con ellos y que estén quietecitos. Veremos que tienen también muchos problemas a nivel de relaciones sociales. El Xavi, bueno, por ejemplo, la enfermedad mental muchas veces acostumbra a aparecer en la alta adolescencia, cuando se tiene 17, 18 años, o que estamos dándonos cuenta últimamente que cada vez más tenemos niños y adolescentes con enfermedades mentales. Ahora mismo en la SCOR, nuestro barrio de aquí de Barcelona, hemos creado un centro de día para adolescentes de enfermedades mentales. Hace una especie de escuela mixta en que el chaval que se diagnosticó a cualquiera de las enfermedades mentales está unas horas en este centro de día, está ya atendido por psiquiatras, hay terapeutas, hay enfermeras, bueno, toda una serie de profesionales trabajando en este centro, y el resto de las horas de clase va a su colegio ordinario y también, pues evidentemente, va a su familia, etc., ¿no? Con lo cual, repito, atención a los niños, también de intentar cambiar de filosofía de vida, es decir, nuestros niños están para que estemos con ellos, aunque sea que llegues a las 10 a las 9 y pico de la noche a tu casa, a las 10 de la noche, aquí a última hora con tu hijo, estate con él, estudiate con él, acércate a él, compartir, hablar, el fin de semana intentar hacer actividades, ir a la montaña, ahora mismo se puede ir a la playa con toda la familia, bueno, toda una serie de actividades importantes para intentar proteger en cierta forma a nuestros niños. Como os digo, el Xavi hacia los 18, 20 años empezó a hacer cosas raras. Me acuerdo una vez, por ejemplo, que íbamos con el coche de noche y de repente quitó las luces y dijo, veo mejor sin luces con luces. Algo no cuadra aquí, tío, porque sin luces, aunque veas algo, se ve mal, con lo cual pon las luces, ya no nos gustó del todo. Se nos fue una vez a Toledo y tuvieron que llamarnos porque se encontró mal en Toledo, ¿no? Tuvimos que ir, su padre tuvo que ir a recogerlo por Toledo porque también tuvo problemas importantes en esta ciudad. Pues me acuerdo una vez que salí con una chica y a poco tiempo dijo que no quería salir con ella porque no le hacía el peso, digamos, no quería salir con ella. Y se empezó a sentir culpable de que no le gustaba porque no era guapa.
y se sintió súper culpable. Le cogió una crisis impresionante y dice, no, es que soy malo, soy mala persona porque no quiero salir con esa chica porque no es guapa, no me gusta, no me gustan las chicas que sean feas. Digo, Xavi, ¿te gusta quién te gusta? Te puede gustar una fea o una guapa, mientras que te guste a ti, que eres el que tienes que elegir, pues hay bastante. Si es guapa, pues mira, que sea guapa, y si te gusta una fea, pues... Pero el chaval se empezó a cruzar los cables, que yo siempre llamo esto cruzar de cables. Las crisis de Xavi tiene una cosa que es, bueno, digamos buena, y es que él no transmite una problemática, sino que él se encierra en su casa, incluso últimamente se ha insonorizado la habitación para no molestar a ningún vecino porque le gusta escuchar a alta decibelios, a volumen alto, cualquier tipo de música. Le gusta el rock, le gusta la música clásica, la ópera, le gusta el jazz, etcétera, etcétera, y para no molestar se ha gastado casi, bueno, se lo gastó hace años, hace más de 3 millones de pesetas, esto es el año 2002, antes de que entrase el euro, se gastó, me parece que casi 2 o 3 millones de pesetas en insonorizar su habitación. Él lo que hace es que se aparta del mundo, se queda encerrado y tiene una cosa mala, y es que va saliendo constantemente al comedor, a la cocina, y coge chocolate, un pastelito, un trocito de esto, un trocito de queso, y esto lo origina que gane mucho peso, que luego tendrá que luchar mucho para bajarlo en las fases en que está bien, haciendo mucho deporte para intentar bajar el peso excesivo que ha adquirido. Esta reacción que os digo que tiene el Xavi, otra vez que lo tiene mucho peor. Hay gente que sale mucho de casa, no aparece por casa. Mismo que conozco una chica también que era un poco peligrosa porque se nos iba de juerga, y cuando volvía pues había ido a la cama con cualquiera que había encontrado, que no sabemos quién era, y resulta que nos venía embarazada, con lo cual había que ir con cuidado, porque claro, los padres tuvieron que tomar evidentemente medidas anticonceptivas, porque si no hubiésemos tenido casi un equipo de fútbol de críos que no hubiésemos sabido quién era el padre, porque nosotros no sabíamos con quién había estado ella durante esos instantes, y que, repito, depende de la reacción. Cada uno tendrá su forma de reaccionar ante esta crisis. El Xavi hubo que formar a los padres, evidentemente, lo que os comento, los padres, si dice tal cosa, no pasa nada. Una vez el Xavi, esto que comentó, se empezó a obsesionar con que su nombre aparecía en los telediarios, que lo estaban buscando y que él estaba escondido, y bueno, en todo caso, esto se solucionó. Los padres, por ejemplo, el Xavi tiene una cosa que se le nota cuando va a empezar la crisis, incluso los ojos se le ponen más brillantes, dicen, ¿no? Y yo que estoy al lado algunas veces se nota que está más nervioso, como si tuviese una especie de halo alrededor de su cuerpo, que le hace tener un poco más de, no sé, una sensación como de ansiedad, que también es un tipo que hemos hablado también, la ansiedad, la angustia, que os voy a hablar de los problemas de angustia, de ansiedad, un ataque de ansiedad, aquel que te coge un dolor de corazón que parece que tienes un infarto y no, mira, poniendo una pastita debajo de la lengua, se te va la ansiedad, una enfermedad muy clásica de nuestra sociedad actual. Este ritmo tan frenético que hablábamos nos lleva a estas enfermedades. El Xavi hemos intentado, no podía seguir trabajando, con una incapacidad absoluta porque el ritmo laboral no lo podía seguir, se ponía muy nervioso, no podía conseguir el ritmo laboral normal. Al final le dio una incapacidad absoluta, y este está bien, mientras que otros muchos no puede trabajar, con muchos de ellos cobran la no contributiva, que como decíamos en España son 330 euros al mes, como para plantearse una solución de futuro con este sueldecito pequeñito, con lo cual evidentemente no estamos de acuerdo con esta no contributiva en favor de las personas que no tienen ningún tipo de ingreso y que son personas que tienen dificultades importantes para encontrar trabajo. El Xavi, pues ahora mismo es una persona que sigue lo pasando mal, es decir, cuando muchas veces me dicen, Manel, estoy en mi casa, estoy solo, ahora mismo se le acaba de morir el padre y vive con su madre, que es un poco mayor, ya tiene 70 y pico años su madre, ¿no? Y me decía, Manel, y cuando yo esté solo y mi madre me falte, ¿qué haré? Yo, pues Xavi, haremos algo, no te preocupes, estamos nosotros, algunos amigos tuyos, estaremos por ti. Bueno, pues si estás bien, pues estarás bien, porque puedas vivir con una persona compartiendo piso o cualquier cosa, y cuando estemos mal, pues ya estaremos nosotros, haremos alguna ayuda, intentaremos ayudarte con las ayudas que actualmente tienen las asociaciones. Ahora en las Corts veremos que enseguida tienen muchos servicios estas asociaciones. Digo, regularidad, cosas habituales, diarias. Por ejemplo, a él le gusta ir al gimnasio, pues cada día al gimnasio si puede ser. Le gusta leer el periódico, pues leer el periódico cada día. Le gusta hacer todos los cursos del Cosmo Caixa, el Caixa Forum, universidades de cursos estos que hacen los casas de ayuntamiento, conferencia, música clásica, música jazz. Bueno, intentar que el chaval haga lo que más le guste, y cuando esté bien, normal, y cuando esté en crisis, repito, atenderlo. Y lo único que hay que hacer con él, ya digo, yo he ido con él de vacaciones habitualmente y me ha pasado un par de veces que he visto que esta cruzada de cables ha estado presente,
Y hemos llamado al psiquiatra, doctor, el Xavi está mal, ¿qué hacemos en este momento? Entonces él decide qué se hace, si se aumenta o se baja la dosificación del medicamento o si se hace lo que sea. Entonces él decide, porque evidentemente es el especialista encargado de tomar las decisiones. A nivel de estudios, acostumbra a tener, repito, estudios normalizados, que con esta dificultad que os comentaba de que está apareciendo cada vez más enfermos mentales en edades infantiles y adolescentes. El trabajo, ahora mismo, la Facheda, este libro que os comento que estaba leyendo, sí que explica la integración laboral de varios tipos de estas personas. Hay otros intentos de hacer, por ejemplo, en las Corts acaban de abrir un kiosco y una librería que los trabajadores son enfermos mentales. Muchos de ellos no hacen horario completo, de 8 horas ni siquiera, sino que hacen horarios de 4 horas, 6 horas, 2 horas, depende del caso de la persona. Eso se intenta estudiar por parte de los especialistas. Esto es la integración laboral de los discapacitados mentales, porque actualmente muchas de las asociaciones lo que hacen, uno de los temas que hacen es la protección a las personas con esta discapacidad. Habitualmente, a nivel, por ejemplo, de actividades deportivas, yo no tengo ningún problema. No hay ningún tipo de, que se sepa, yo por lo menos no conozco ningún tipo de deporte especial para ellos, pueden competir en otro sitio. Y el problema que tienen a nivel deportivo como a nivel de actividades de animación, que también pueden participar en cualquier tipo de actividad, evidentemente es el rechazo social, es decir, la gran barrera que tienen estas personas, las barreras mentales de hacia ellas. Por ejemplo, os voy a explicar lo que pasó una cosa una vez a mi amigo, un amigo mío, que se apuntó a un grupo excursionista, de estos que se van cada domingo a las 5 de la mañana, el chaval se levanta a las 5 de la mañana, iba a la actividad, bueno, todo bien, un domingo bien, otro domingo bien, también perfecto, nadie se dio cuenta ni siquiera que había ningún problema, el chaval Esto de la comunicación de enfermedades es muy peligroso, porque antes del Xavi tenía una técnica muy mal, que es que se presentaba y dice, mira, soy el Xavi, y al cabo de poco rato dice, soy esquizofrénico. Mucha gente se nos iba disparadas, nos iban, bueno, salían favoridos, ¿no? Bueno, hoy en día pues hay gente que no lo comunica en primera instancia, este compañero mío no lo dijo en primera instancia, pero un día de esto se cruzó los cables en una de estas excursiones. Y entonces los compañeros que ya vieron esta cruza de cable, pues a partir de entonces pues, le hicieron el vacío, como lo apartaron prácticamente del grupo, y el chaval se empezó a sentir como relegado, y la cuestión es que al cabo de tiempo no quiso volver con ese grupo. Con lo cual, esa área de poder ir los domingos con una actividad que le gustaba, que era la montaña, la tiene ya apartada. Otro día pues va a la discoteca, se con otros amigos, estos apartados. Muchas veces te encuentras con enfermos mentales que te dicen, no tengo ni un solo amigo en la vida, es decir, no tienen con quién salir. Tengo otro caso también de una amiga mía, la Neus, esta chica es una chica que es esquizofrénica, que esta chica pues no tiene ningún amigo prácticamente en la vida, y lo único que le gusta es ir a ver películas de cine. Se enrolló bien con los taquilleros y la gente de sala de los cines Gloria, en la gran superficie Glorias de Barcelona, y casi cada tarde va a ver esta última onda de cualquier película, cualquier actor, cualquier director, cualquier productor, le preguntas lo que quieres de película y la tía está informada de todo. Pero con la situación esta de que no puede compartir un rato de relación. Y por ejemplo, esta chica tiene una relación familiar muy complicada, porque el padre también tiene un poco de dificultad mental también, con lo cual la relación es complicada, y la que lo aguanta todo es la pobre madre, que tiene unas dificultades impresionantes entre unos y otros, porque no tiene que hacer equilibrio entre los unos y los otros. A nivel de recursos al alcance de las personas con discapacidad mental, bueno, cuando se da el caso, todas aquellas ventajas que hablábamos del tema de derecho a las ventajas fiscales, si se tiene más del 33% reconocido por el ICAS, acordaros, este certificado que hay que sacarse en Cataluña a través de los centros de atención al discapacitado, también depende del ICAS, de Acción Social y Ciudadanía. Hay que pedirlo si se cree que vas a obtenerlo, igual te lo dan, más de 33, tienes las ventajas fiscales, ventajas laborales de contratación, patrimonio a tu favor. Ley de dependencia, no sé cómo irá. Esto, por ejemplo, estamos ahora mismo, no creo que los tipos graves no son, 3-2, 3-1 no son, y 2-2-2-1 me parece que tampoco, no conozco ningún caso todavía, pero puede que sean un 1-2, un 2-1, veremos, porque es una ley que acordados que tiene un desarrollo hasta el 2015, hasta el año 2015 no acabará de estar desplegada totalmente esta ley de dependencia. A nivel de sanidad, como hemos comentado, el tema de la no contributiva, cuando la persona no tiene ningún tipo de ingreso y que la discapacidad haya surgido antes del inicio de la búsqueda de trabajo. El tema, por ejemplo, de
el PUA y estos proyectos no creo que tampoco tengan demasiada ayuda, porque ellos en sí son personas que ven perfectamente, oyen perfectamente, andan perfectamente, únicamente que su sistema nervioso, el sistema mental, no le funciona correctamente y tiene estas alteraciones bioquímicas en el cerebro. A nivel de ayuntamiento no los he visto nunca, no sé, nosotros, como también os comentaba anteriormente, estamos representados en el Instituto Municipal de Personas con Discapacidad. En la Junta Rectora hay un representante legal por parte de ellos, porque hay cinco por físicos, 2 por intelectuales, 1 por ciegos, otro por sordos y otro por mentales. El de mentales no lo he visto nunca en ninguna comisión, por lo menos no lo he conocido personalmente. Y a nivel privado nos encontramos que hace ya unos años han nacido las asociaciones del tercer sector, de atención al enfermo mental. Yo el caso que más conozco es el de las CORS, la Asociación de Enfermos Mentales de las CORS, que es una entidad muy potente, que intenta básicamente prestar todos los servicios que tienen. Tienen talleres de día, hacen actividades de ocio, hay talleres de todo tipo, de pintura, de psicomotricidad, etc. Eso que os he comentado muy importante de interacción laboral, eso que os he comentado que están intentando abrir pues tiendas, en este caso han abierto un kiosco y una papelería. La papelería, por ejemplo, está en un centro muy céntrico, está en la calle Numancia, esquina Marqués de Sentmenat, prácticamente en pleno, bueno, está muy bien situada geográficamente esta librería. Y el kiosco también está muy bien situado porque está justo detrás de la Illa, un centro comercial importante aquí en Barcelona, está justo detrás, en la calle Europa, está este centro, es un centro especial de trabajo, eso comentábamos, donde un alto porcentaje de la empresa está formado por personas con discapacidad. Estas asociaciones también harán a grupos de ayuda mutua, tanto para los afectados como para los familiares. Muy interesante para los familiares hacer grupos de ayuda mutua. En todos los discapacitados muchas veces hacemos grupos de ayuda mutua. Por ejemplo, en alcohólicos es muy habitual ver los llamados alcohólicos anónimos, que hacen grupos de ayuda sin ningún tipo de coordinador o de moderador. Son personas que se sienten alcohólicas, que han reconocido su alcoholismo, se reúnen en una sala, se presentan, yo me llamo Pepe no sé qué, Pepe Rodríguez, o me llamo tal, nací en tal sitio, desde tal fecha empecé a beber y soy alcohólico, quiero curarme y os pido la ayuda, ayudémonos todos. Y bueno, empieza a ayudarse unos a los otros, uno explica su vida, otro explica por qué ha recaído, por qué no ha recaído, y muchos de ellos se curan lo mismo. El alcohólico no se cura, el alcohólico está estable, es decir, no vuelve a beber posiblemente nunca más en su vida, no probará ni siquiera una gota, porque si prueba una gota puede ser peligroso porque él tiene la tendencia a beber y, por ejemplo, una cosa que pasa muchas veces son las crisis. Por ejemplo, un alcohólico anoréxica está estable, resulta que está estable, todo perfecto, va pasando el tiempo, estabilidad, y de repente le sucede en la vida otro desencadenante, le sucede pues que se ha peleado con la pareja, o que en el trabajo tiene una discusión importante, o que su madre, pues no sé, o igual le ha faltado un ser querido, y ¡pum!, aquella predisposición vuelve a recaer en la enfermedad, y vueltas a primeras a intentar volver a recuperarse. Y, por ejemplo, las depresiones, la gente muchas veces vuelve a caer, y hostia, cuando estás abajo, volver a subir hasta arriba, estoy hundido del todo. Las depresiones, por ejemplo, son muy malas. Estas que he comentado, endógenas y exógenas, son muy malas. Por ejemplo, hay datos que dicen que, los porcentajes no los conozco, pero son altísimos. La medicación más usada en España y en países occidentales son los antidepresivos y ansiolíticos. Mucha gente se los toma sin prescripción facultativa. Por favor, no lo hagáis. Es decir, no se os ocurra tomar, no sé, un tranquimacin, un tranxil y un bandral por vuestra cuenta, por ejemplo, porque es una animalada, no lo hagáis. Es decir, tenéis que tener la receta médica por parte de un especialista que diga que tenéis que tomar tal dosis, tantas de la mañana, a la tarde o a la noche, tenéis una receta y tú seguirla a rajatabla. A nivel de asociaciones, un tema que cada vez más importante es el tema de la lucha por los avances científicos. Toda asociación del tercer sector, aparte, una cosa que me hace mucho habitualmente es intentar hacer seguimiento terapéutico, es decir, que no te cueste tan caro un seguimiento y un tratamiento a tu enfermedad. Ya os comentaba antes que si vas a lo privado te cuesta muy caro y si vas a lo público, pues la sanidad pública pues no está lo que tendría que estar habitualmente en muchos casos. Hay zonas que puede estar bien, zonas que no, pero muchas veces tiene que ir a la privada y esta asociación lo que intenta es llegar a acuerdos con equipos de psiquiatría, con psiquiatras individuales,
por ejemplo, o que ellos mismos tienen contratados psiquiatras y psicólogos en el propio centro, en la propia asociación, y son los encargados de, bueno, de tratar a los pacientes, ayudar en todo lo que necesiten y que siga un tratamiento correcto. Y ahora comento una de las cosas más importantes que están haciendo, es el tema de la lucha por la investigación científica. Cada vez más la investigación científica ha habido un cambio en los últimos 20, 30 años impresionante en la atención farmacológica. Aquellos medicamentos que dan una sequedad brutal, siguen dando sequedad, por ejemplo, pero no aquella que daba hace esos años, ¿no? Porque en aquella época, yo me acuerdo que en el año 89, cuando me cogió la bajada debido a mi ceguera, dejé de trabajar, mi pareja me dejó también en aquel momento. Los desastres te ven todos seguidos cuando te vienen enseguida, ¿no? Dicen que hay una depresión, yo no estoy muy de acuerdo con aquel diagnóstico, de hecho, pero lo que se hicieron fue, me parece que se equivocaron porque me dieron un montón de pastillas, estas que te dejaban la boca seca, te dejan hecho polvo, bah, un desastre total, ¿no? Y bueno, yo me curé cuando fui a otro, cambié de psiquiatra, cambié de psicólogo y psiquiatra, y el nuevo me dijo que me iba a quitar todas las pastillas y en 2 semanas me liquidó todas las pastillas. Eso que no hay que dejar tampoco. Importante también saber que la medicación para tratamientos de enfermedades mentales no da reacción inmediatamente, puede dar reacción al cabo de 20 días, un mes, y tampoco se pueden dejar de cuajo, es decir, no puedes tomar unas pastillas al día siguiente dejarlas, porque hay que dejarlas dosificando poquito a poquito, bajando la dosis, hasta que el psiquiatra, el especialista, te diga que puedes dejar. Con lo cual, digo, el tema, estamos avanzando, el cerebro actualmente se puede hacer placas, está incluso siguiendo recorrido de una hipnosis, ya se puede hacer, hay fotografías de imágenes sobre este aspecto, ya se puede incluso reflejar, han puesto colores incluso para ver el seguimiento de estas conexiones entre una neurona y otra, para ver qué parte es la que produce. Esto no sabemos ya muy bien, porque si podemos jugar con los sentimientos, igual desde el futuro resulta que te meten un no sé qué, y te dicen, bueno, usted enamórese, resulta que te enamoras porque resulta que te están jugando con tu cerebro, ¿no? O ten tristeza, o ten alegría. Bueno, si te tienes siempre alegre, pues igual resulta interesante, porque puedan jugar con tus sentimientos y puedan llegar a tal control, ¿eh? Ya sabéis que actualmente estos medicamentos lo que hacen es subirte el humor, por ejemplo. Hay medicamentos, me acuerdo de mi suegro que también está en una fase bastante mala con los últimos tiempos de su vida, y decía, dame la pastilla que me alegra, ¿no? Bueno, según se ve, toma aquella pastilla y le sube un poco el humor, pero ya digo, que puedan jugar tanto con nuestro cerebro será bueno porque podemos curar, pero también podemos hacer muchas diabluras. Bueno, esto es como el tema este de los avances científicos. Pues como digo, muchas asociaciones, y sobre todo a nivel de estamentos públicos, laboratorios, porque claro, están muy implantados socialmente, con lo cual interesa evidentemente a los laboratorios investigar esto. Ya sabéis que hay enfermedades raras que nadie las investiga. Si son pocas personas afectadas de la enfermedad, por ejemplo, esta última maratón de TV3 que hicieron aquí, sabéis que cada año en Cataluña, alrededor de Navidad, hacemos una maratón que la hace nuestro canal autonómico de televisión, que es TV3, que recoge fondos para luchar en favor de una enfermedad. Hemos hecho ya, me parece, casi 17 o 18, no me acuerdo cuántas ediciones. Hemos trabajado muchas enfermedades, síndrome de Down, SIDA, cáncer, bueno, muchos temas hemos ido trabajando. Y por ejemplo, la última que hicieron fue la de enfermedades raras, que es una asociación que también está en España, que recoge más de 7.000 enfermedades raras, ¿no? 7.000 que te puedes encontrar que en España resulta que hay solo 200 personas, incluso hay una enfermedad que hay solo 3. Esta la conozco yo, que por desgracia uno fue un primo hermano mío que padeció esta enfermedad y que se sabía que había 3 casos en toda España con la misma enfermedad. Con lo cual digo, Maratón TV3 también ha trabajado las enfermedades mentales, y estamos intentando, como sea, solucionar estos problemas que padecen estas enfermedades. El futuro nos llevará, supongo, a mejorar el diagnóstico. Esto la American Psychiatric Association, que es la que está más avanzada en el mundo, la más potente de las asociaciones del mundo en atención psiquiátrica, se vuelve loca con las clasificaciones. Me parece que se llama la DSA, la DSA1, la 2, la 3, la 4, la revisada, la 5. Ahora no sé cuál vamos ya, porque ya he perdido la cuenta y no lo sigo al día este tema, pero sé que ha habido varias revisiones a esta primera que hubo, y que incluso ya no lo ponen números, sino que ponen la 4 revisada o la no sé cuál revisada, porque ha salido otro diagnóstico, han encontrado otro, lo han puesto en otro sitio, otra lo han mezclado con otra, bueno, toda una serie de distintos efectos que hace con este tema.
Bueno, en principio nada más. Acordaros que enfermedad mental, más importante, no relacionarlo con la peligrosidad, no. Habitualmente los que lo pasan son ellos mal. Por ejemplo, os quiero informar también que hay un programa de radio muy interesante en Cataluña, sale por una emisora alegal. Esto de las emisoras alegales también habrá que hablar mucho en un futuro de que es una emisora legal y otra legal en el dial en Cataluña. Pertenece a una emisora que se llama Radio Contrabanda. Esto es un grupo formado por, bueno, varía, 20, 25, 30, que ellos mismos son los que organizan, presentan, dirigen el programa. Se llama Radio Nicosia, incluso acaban de sacar hace un tiempo un libro donde se explica la vida de estos chavales. Y bueno, este programa de radio es interesante porque, bueno, como contamos, las personas afectadas te explican su vida. Lo mismo que hacemos en este canal de televisión, en que hemos hecho antes todo este último año aparecer diversas personas con diferentes situaciones de enfermedad visual, en otro tipo de discapacidades, pues es muy bueno conocer la opinión de los propios afectados. Entonces, en este programa de radio, como os digo, explican, casi siempre están hablando del tema de la medicación, porque la medicación muchas veces te deja zombie, muchas veces la dosis se pasa un poco el médico, no la acierta en primera instancia, hasta que tiene el equilibrio correcto va a transcurrir un tiempo muchas veces demasiado largo, te estás muy desesperado, cuando lo consigue no consigue la estabilidad total, vuelves a recaer. Claro, es que son situaciones fastidiosas, ¿no? Hemos dicho muchas veces, el psiquiatra ya lo quiere hacer bien muchas veces, ¿no? Y él ya pone todo el empeño, pero claro, el conocimiento también sigue siendo bastante limitado y no consigue la cosa oportuna. Yo digo, pensemos que en el futuro la cosa va a mejorar, vamos a conseguir diagnósticos mejores, la medicación va a ir cada vez evolucionando hacia resultados mejores. Los laboratorios están por la faena, como os he dicho, ahí sí que van a estar, porque eso sí que da mucha pasta. Acordaos que los laboratorios privados irán por medicamentos que les supongan grandes beneficios, con lo cual las grandes enfermedades, ya sabéis, diabetes, cáncer, SIDA, todas esas enfermedades, pues está investigado por los sectores públicos, ahí las grandes universidades, los grandes centros apoyados por estamentos públicos, pero también los laboratorios, evidentemente cuando sea negocio irán a por ellos, porque ellos lo que buscan básicamente es el beneficio capitalista, que es el que les interesa en última instancia. Y sobre todo, ya digo, la gente, no le tengáis miedo, entender a las personas, compartir. Sepáis que ahora mismo, por ejemplo, ahora mismo puedes estar con una persona y decir, bueno, este chaval es un poco paliza, es un poco... Bueno, paso de él, ¿no? Igual piensa que dentro de unos cuantos años puedes caer tú. Es decir, no sé el primer caso que tenemos chavales con 40 años, personas con 40 años, con 45, que mira por dónde les sale un Alzheimer, enfermedad mental, por cierto, ¿no? Una demencia senil. Y más actualmente, cada vez como estamos alargando cada vez más el periodo de vida de las personas, estamos disparando aquí en España, la esperanza de vida de las mujeres me parece que está en 85, 86 años, y de los hombres está en 81, 80 y pico años también, con lo cual... claro, a estas edades pues ya empiezan enfermedades de este tipo. Es muy habitual encontrar personas que tienen enfermedades mentales, Parkinson, demencia senil, Alzheimer, y ahí necesitan que te lo hagan todo. Por eso decimos que la discapacidad la tenemos muy cerca. Acordaos que cuando hablábamos el año pasado, también este mes de agosto, y explicábamos que la discapacidad la teníamos cerca, hablábamos de que te puede pasar a ti, cualquier persona no está exenta que le pase con la discapacidad, le puede pasar a un sucesor tuyo, un descendiente tuyo, puede ser tu hijo, tu marido, tu padre, pues gente muy cercana. Y también, como nos estamos haciendo cada vez más mayores, estas enfermedades estarán más presentes. Decimos que por ejemplo la discapacidad física seguro que la tendremos presente, porque quien más o quien menos pues tendrá una enfermedad física, tendrá una artrosis, una artritis, un problema de rodilla, un problema de cadera. Actualmente ya sabéis, la rodilla pues te la quitan del todo y te ponen una prótesis, te cambian toda la rodilla. Da unido el cambio que ha sufrido la atención médica de estas personas. Pero hasta que te ponen la prótesis muchas veces pasan muchos años y durante ese tiempo serás un discapacitado físico. Muchos de nosotros acabaremos en silla de ruedas porque, bueno, finalmente en los últimos años de nuestra vida no podremos seguir andando, con lo cual necesitaremos todas las ayudas técnicas que tenemos las personas con discapacidad física. Recordad, por favor, enfermedades mentales, personas muy olvidadas por la sociedad, muy dejadas y que hay que reivindicar el derecho a que participen en todo lo que nos gusta. Acordad, los discapacitados nos gusta hacer exactamente lo mismo que el resto de la gente y pertenecer a la sociedad de una forma totalmente normalizada. Muchas gracias a todos vosotros por vuestra escucha a estos programas de televisión que estamos haciendo
Y bueno, esto incluso ya viene al Claudio para irlo pasando, según hay un problema, pues pasar estos programas, porque puede incluso repetirse cada cierto tiempo y la gente pues recordar estos temas básicos. Hasta siempre y buen verano si estáis de vacaciones. Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor. Por favor, no te olvides de compartir. Así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. Muchas gracias.